Pues es un privilegio, un gozo grande. Así, ¿verdad? Para que no te me escondas. Ser el portavoz de la palabra del Señor, portador del Señor. Pero fíjense que con el permiso de ustedes voy a leer un pasaje que nos explica un poquito el porqué de lo que está pasando en la tierra y en el mar ciclones, en la tierra temblor, ¿verdad? Y ya casi en todo México. Dicen que el temblor uno de los temblores se sintió hasta en Tampico, sí. Así que ya casi la mitad de la República, ¿verdad? Entonces sí conviene que nos expliquemos un poquito el porqué de estas cosas. Busquen allá sus Biblias en la carta a los Romanos, en su capítulo 8. No voy a explicar mucho aquí sobre eso, nada más voy a leer. Y ya después les digo a ustedes cuáles son los pasajes que el Señor me concedió para que meditemos en esta mañana. Y son una maravilla también, como ustedes lo van a notar después. Pero dice en Romanos 8, que es un pasaje riquísimo. Entonces mira, hija, si la de acá de este lado está un poquito más adelante, porque si no después se me esconde y a mí me gusta ver las reacciones de las personas cuando están predicando, ¿verdad? Resultó que en México una persona estuvo atento a la predicación del hermano Librado Ramos en aquellos años y notó que el hermano traía un aparatito y dijo: este hermano, yo creo que está mal de sus oídos, por eso trae ahí ese aparatito para escuchar mucho mejor. Y notó que a la hora de que estaba predicando, pues el hermano expresaba así, o enojo, o alegría, o en fin, tantas cosas que pues el hermano nunca había visto tal cosa, ¿no? Que sucediera. Y entonces le dijo: hermano, ya predicando aparte, ¿cómo fue que usted reaccionó de diferentes maneras cuando yo estaba predicando, hermano? Porque yo le veía hacer muchas cosas en su rostro. No, hermano, es que estaba yendo al fútbol. Y por eso me enojaba cuando no metían gol. ¿Qué es eso, verdad? Entonces, eso es en cuanto a las reacciones de la predicación, ¿verdad? Por eso se refiere. Pero allí en Romanos capítulo 8, que es un pasaje, un capítulo muy bonito, muy rico, hermanos, sustancioso, que empieza diciendo: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego entre sus líneas dice: ¿quién nos apartará de este amor de Cristo? Y aquel otro versículo que dice: todas las cosas nos ayudan para bien. Y luego que empieza diciendo ahí que no hay condenación para los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esas son ideas ya que se sacan de ahí del pasaje, que es una bendición estar en Cristo, porque no hay condenación, no hay separación, no hay confusión, no hay corrupción, a pesar de que el mundo anda tan mal, no hay corrupción porque el Espíritu de Dios está dentro de nuestros corazones. Es riquísimo, hermanos, es riquísimo ese pasaje. Pero para algo que explica un poquito lo que está pasando ahora, lo encontramos aquí en el capítulo 8, desde el versículo 18, 8:18, fíjese bien, o fijémonos bien lo que dice aquí el Señor en ese pasaje. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, nosotros mismos esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Es que la creación misma ya está manifestándose en esta forma porque ya quiere descansar.
ya quiere que Dios se manifieste y nos gozamos junto con ella. Y aquí, porque no lo hemos tratado tan bien, ¿verdad? La tratamos muy mal a la creación. Muchos dicen que es culpa precisamente de que el hombre no ha cuidado de la creación y ha provocado el calentamiento de la tierra, y en fin, son explicaciones ahí medio extrañas, pero lo que sí digo a ustedes es que la misma creación ya desea que Cristo venga otra vez, que Cristo Jesús regrese. Y nos habían inquietado un poquito, ¿verdad? Bueno, porque nos dijeron que el 23 ya llegaba al final de todas las cosas, y yo dije, bueno, pues si después de todo es así, para los creyentes no hay problema, porque seremos recogidos para que no nos pase nada. Dice ahí el texto, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, dice que seremos levantados, así que pase lo que pase aquí abajo, nosotros estamos exentos por la gracia del Señor, así que tranquilo. Y ya ven, no pasó nada. Y es que hay un texto en la Biblia donde dice, allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4 es... Bueno, no, déjame decir cómo dice el texto. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá a ellos destrucción repentina. Cuando ya diga todo el mundo, ya, ahora sí estamos tranquilos, ahora sí, cuidado, porque es cuando ya el Señor viene. Y ahorita pues ya ven ustedes, hay mucha intranquilidad. 4. Primera Tesalonicenses 5, 3, hermano, para que ustedes lo noten por ahí. Pero ahora sí vamos a ver nuestros pasajes. Miren, tengo para esta mañana pasajes en Números 13 y en Deuteronomio 33, porque selecciono entre 13 o 33. Es decir, que lo que señala ese cambio es la diferencia entre 20 capítulos. Entre 13 y 33 hay 20. Y es un sistema que, pues a lo mejor les es difícil entenderlo, porque a mí se me hace difícil explicarlo. Cuando yo tomé la Biblia por primera vez, me fui de uno en uno. Y cuando llegaba a los capítulos 21, me regresaba al capítulo 1 de los libros del Antiguo Testamento, que tienen muchos capítulos. Me regresaba al 1 después de 20. Y el Nuevo Testamento me regresaba al 1 después de 11. Porque ahí son los más chicos los libros. Por eso selecciono ahí entre 13 y 33. ¿Verdad? Bueno, eso es en cuanto a Números y Deuteronomio. Ahorita lo vamos a ver más despacito. Y el otro se encuentra en Marcos 12 y en Lucas 2. Ya en el Nuevo Testamento es, yo escojo 12 o 2 o 12 o 22. Pero esta vez, para que vaya de acuerdo con lo que vamos a ver en los otros pasajes, seleccioné mejor el 2. Y el título del mensaje es Vidas Ejemplares. Ese es el título. Y hay mucho en la Biblia sobre eso, pero ahora coinciden esos 4, de acuerdo con los pasajes que yo estoy tomando en cuenta, ¿verdad? O sea, Números 13, Deuteronomio 33, y Marcos 12 y Lucas 2. Me fui a 2, porque ustedes van a ver ahorita por qué, ¿verdad? Porque estamos viendo vidas ejemplares. Ahora, la otra cosa que me emocionó es que los del Antiguo Testamento se encuentran en el primer grupo de libros del Antiguo Testamento, que son 5 libros. Vienen por grupos, ¿verdad? Los libros del Antiguo Testamento vienen por grupos. Y Números y Deuteronomio pertenece al primer grupo, que se llama Pentateuco, que son los 5 libros de la ley. 5 teucos, ley, es que son los 5 libros de la ley.
que fueron dictados por el Señor durante 19 días cuando se encontraban allá en el monte Sinaí, en el monte de Dios. Se encontraban ahí se reunieron, se reunió todo el pueblo de Israel, que era pues medio millón de gentes, un poquito más, alrededor del monte. Todos ellos tenían prohibido que acercarse siquiera al monte, menos subir. El único que subió fue Moisés, y allá estuvo 40 días y recibió las tablas de la ley, ¿verdad? Como podemos notar allá en el libro del Éxodo. Entonces, Números corresponde a este tiempo, y Números tiene la particularidad que describe el recorrido del pueblo de Israel a través del desierto, pero no tan completamente, porque, por ejemplo, hasta el capítulo 10, tenemos los 19 días que pasó el pueblo de Israel allá en el desierto, en el desierto, frente al monte Sinaí. Allí pasó 19 días. Y en los 19 días se dictó todo lo que encontramos aquí, bueno, todo lo que se encuentra en el libro del Éxodo, en esos 19 días, ¿verdad? Luego viene del 10:11 hasta el 21, último versículo, viene ya el recorrido prácticamente del Sinaí hasta los campos de Moab, ya frente a Jericó, y allí fueron 38 años. En el primero fueron nada más 19 días, y el recorrido fueron de 38 años, pero poco nos relata la Biblia sobre lo que pasó ahí, excepto en momentos críticos que pasó el pueblo de Israel cuando querían matar a Moisés, e inclusive cuando Aarón y María se pusieron a murmurar en contra de él, y María enfermó de lepra. ¿Se acuerdan? Okay. Ahí son 38 años, pero más bien fue una estancia de ellos en Cades Barnea. Ahí estuvieron acampados por mucho tiempo. Y después de que salieron ahí de Cades Barnea, entonces ya se dirigen hasta Moab, y ahí nos relata, el relato lo encontramos desde el capítulo 22 hasta el final de Números, y son 11 meses allí en los campos de Moab, frente a Jericó, ya para prepararse para entrar a la tierra prometida. Y fue en ese tiempo cuando Barak le dijo: yo voy a contratar a Balaam para que maldiga a este pueblo que está allá acampado. ¿Se acuerdan de ese detalle, de ese episodio tan bonito? Y contrata a Balaam para que maldiga al pueblo, porque ya estaban allí para entrar en la tierra prometida. Y allí fue cuando el Señor le dijo a Moisés: tú no vas a entrar, nada más súbete a este monte Abarim y vas a ver todo lo que yo he prometido para el pueblo de Israel. Eso ya fue en la última parte del libro de Números, que es el que habla del itinerario a seguir, que son 19 días, 38 años y 11 meses. Anótelo más o menos, así es como estamos quejando este libro de Números. Pero en el capítulo 13, que es donde estamos basándonos ahora y sacando un ejemplo para imitar, ahí encontramos a uno de esos personajes, dos personajes que eran dignos de imitar, sobre todo uno de ellos que fue Caleb. Vamos a ver ahí en Números 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, principal entre ellos, pero aquí la palabra es príncipe entre ellos, así que eran hombres seleccionados de cada tribu, ¿verdad? Los más valientes,
con las diferentes características. Bueno, los principales o los príncipes. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y esos son sus nombres. Y luego ahí viene la lista grande del nombre de cada uno de ellos, que pues no viene al caso leer, porque no lo vamos a aprender, y además porque es un poquito cansado. Pero dice versículo 26 o 25, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Eso fue lo que hicieron, y durante 40 días reconocieron la tierra, como podemos notar aquí, y regresaron, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra en unas varas largas, y así pues en los hombros de unos de ellos venían los racimos de uvas colgando, unas uvas muy grandes, y más de las cosas de lo que veía ya en la tierra, que fluía leche y miel, dice aquí el texto. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mírenla. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, unos hombres de más de 2 metros de estatura, gigantes allí de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Y estaban platicando acerca de lo que ellos habían visto, pero entonces dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Subamos, porque estaban viendo ya que la información era más o menos negativa, para infundir temor en la congregación. Así que interrumpió Caleb: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así que tendrían esos muchachos, los 10 de los 12, a desanimar al pueblo para seguir adelante. Pero Caleb dice: no esperemos más, subamos más, nosotros podemos mejor que ellos. Y entonces aquí Caleb se constituye en un ejemplo para nosotros, ¿verdad? No discutamos, no perdamos tiempo en esas cosas. Vámonos, Dios ya nos lo prometió y vamos a poder, serán lo que sean, pero Dios va con nosotros, lo vemos en otra parte de la Biblia. Así que es el valor de Caleb, el que ustedes y yo hemos de conservar con nosotros siempre. Esa es la idea, ¿verdad? Y en cuanto al valor, en cuanto a ser valientes, hay 2 pasajes en la Biblia. Uno de ellos se encuentra, bueno, no sé, no me acuerdo exactamente dónde se encuentra, pero ahorita lo va a encontrar mi hermano Simbrón. El reino de los cielos se hace fuerza, y solamente los valientes lo arrebatan. Cuando vienen a dar información acerca de Juan el Bautista, y dice: desde entonces el reino de los cielos se hace fuerza, y solamente los valientes lo arrebatan. El Señor le gusta a la gente valiente. Y cuando Josué, que fue el compañero de Caleb, el único optimista entre los 12, nada más Caleb y Josué fueron los optimistas. Josué fue un poquito más callado, pero Caleb era
muy animoso, ¿verdad? Y los invitaba para seguir adelante. Pero a Josué, después, cuando ya Dios le dijo, ahora tú vas a suceder a Moisés, le dijo, mira, allá en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque yo soy contigo y yo te ayudaré a donde quiera que tú vayas. Pero lo interesante es que le dice, te mando que te esfuerces. Es una orden, hermanos. El ser valiente es una orden del Señor. Y Caleb nos pone el ejemplo. Caleb, cuando pasaron ya el Jordán, a Caleb le dijeron, mira, a ti te toca este monte. Le dijeron a Caleb, dijo Josué a Caleb, pero tienes que ir con todo el pueblo para conquistar toda la tierra. Ya cuando esté conquistada toda la tierra, entonces regresas tú y tomas posesión de este monte. Y así pasó. Tomaron posesión de la tierra y viene Josué y dice, a mí se me dio este monte, hace 40 años se me dio este monte y ahora tengo 84 años y me siento como en aquel tiempo cuando tenía 40, así que dénmelo. Y se lo dieron. Un hombre valiente. Y me inspira mucho porque me identifico con él. Yo tengo ya 84 años y me siento fuerte como para seguir adelante, ¿verdad? Independientemente de todo lo demás. Pero es un ejemplo hermoso, Caleb. Ejemplo de valor. Seamos valientes. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo como Salvador personal, se le viene el mundo encima. Y empieza a tener pruebas. Y hay de pruebas a pruebas. Hay gente que dice, apenas yo acepté a Cristo Jesús como Salvador y empezaron los problemas en casa. Porque es en donde empiezan los problemas, en casa. Sobre todo cuando los de casa no son cristianos. Cuando son cristianos, bueno, ya más o menos entienden, ¿verdad? En cuanto a mi familia, por ejemplo, cuando yo me bauticé, con mis familiares eran presbiterianos y eran de rociar el agua, ¿verdad? Decían, entonces ya te vas a remojar, porque el bautismo era por inmersión, ¿verdad? Por supuesto. Pero eso fue lo único que yo recibí de ellos, no porque, al contrario, recibí ánimo, porque todos ellos eran creyentes. El Señor es otra historia que yo podía platicarles, pero después. Ahorita lo que estamos viendo es que es necesario el valor. Dios dice, te mando que seas valiente. Así que tú dirás si le obedeces o si no le obedeces. Pero hay que tener valor. Bueno, vamos a Deuteronomio ahora, para que veamos otra cosa, otro elemento ejemplar que tenemos como para imitar. En el capítulo 33, ustedes pueden notar que el capítulo trata de la bendición de Moisés sobre las 12 tribus. Ya Moisés le había dicho, tú no vas a entrar en la tierra prometida. Sube a este monte, a Abarim, para que contemples la tierra. Pero de cualquier manera, Moisés tuvo entusiasmo como para elevar un cántico. En el capítulo 32, capítulo 32 está un cántico de Moisés, de que revela todos los hechos heroicos que se sucedieron durante ese recorrido, pero no es el que vamos a ver ahorita. Lo que nos interesa ahorita es ver lo del 33, y el 33 tiene una bendición para las 12 tribus, y como ustedes pueden notar, capítulo 33, podemos ver, por ejemplo, desde el versículo 6, viva Rubén, y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá, y dijo así, oye la voz de Judá. Bueno, ya habló de Rubén y habló de Judá, pero no vamos a hablar de cada uno de los 12 tribus, vamos a hablar nada más de José. Y de José lo tenemos, ayúdenme a verlo rápidamente ustedes. 13. Sí. Muy bien. Y a José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el río producto de la luna, con el fruto más dulce fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos,
y con mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, Moisés, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro en su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos, juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, ellos son los millares de Manasés. ¿Por qué menciona a Efraín y a Manasés? Porque fueron los 2 hijos de José, que él tuvo allá en Egipto, y que les puso ese nombre de acuerdo como sintió él que Dios había quitado ya sus cargas, porque vaya que sufrió José bastante, cuando sus hermanos le despreciaron, le tuvieron envidia. Déjeme decir que se considera aquí como el primogénito José, y el primogénito generalmente era el primero, y el primero de todos sus hijos fue Rubén. Sin embargo, Rubén no fue considerado como el primogénito, ¿verdad?, sino José. ¿Por qué José? Porque José era el hijo de su esposa preferida, Raquel. Él le trabajó a Labán 7 años, como si fueran una semana, para que le diera Labán a Raquel, de quien él estaba enamorado, y el que se había encontrado por allá en el pozo, ¿verdad? Y le dijo a Labán que era un ventajoso, como lo era también Jacob. Jacob también era un ventajoso. ¿Se acuerdan qué hizo Jacob? Le dijo a su hermano: oye, tengo mucha hambre, véndeme de esa comida que estás preparando, las lentejas. Dice: bueno, pues si tú me das tu primogenitura, te comparto de las lentejas. Y bueno, ¿para qué quiero la primogenitura? Ahí está. Y no sabía lo que estaba perdiendo Esaú, ¿verdad?, que después la procuraba con lágrimas, dice la palabra de Dios. Pero Jacob fue listo y aprovechó aquello. Entonces era un ventajoso, y Labán era otro ventajoso. Le dijo: trabaja una semana por ella. ¿Qué le costaba de una vez decirle: aquí está? Había hecho un acto heroico al darle agua, al facilitarle sacar el agua del pozo para sus animales. Sin embargo, aquel dijo: no, aquí yo saco premio, y trabajó una semana. Y a la semana, ¿qué hizo Labán? Por ahí dijo uno que era un mal músico, porque Jacob esperaba ¿Cómo va, hermano? Esperaba que le diera la primera, ya se me fue la idea, hombre. Le dio la menor, porque Lea era la mayor. Así que dice: yo quiero la menor. Y como era un mal músico, le dio la mayor. Así que después de que pasó aquella primera noche con la que había ganado, pues resultó que no era Raquel, sino Lea, la mayor. Y le reclamó y le dijo: ¿por qué me diste a Lea? Yo trabajé por Raquel. Es que aquí entre nosotros no se hace así. Primero se da la mayor y luego la menor. Pero trabaja por la otra, hombre. ¿Qué te cuesta trabajar otros 7 años y te doy la otra? Y así dice la Biblia, que trabajó esos 7 años y también le parecieron poco tiempo, y por fin le dio a Raquel. Así que Raquel era la preferida, e incluso era estéril, no podía tener hijos. Y Lea dijo: no, pues le voy a dar yo muchos hijos a Jacob para ganarle su corazón. Y nacieron 4 hijos de Lea. Y por fin dice la Biblia que se acordó de Jacob, de Raquel, y ya vino José, y fue el preferido de Jacob. Hasta le hacía un vestido así, medio llamativo, ¿verdad?, para distinguirlo entre todos ellos. Y todos sus hermanos pues empezaron a verlo con ojeriza. Máxime
Cuando José le dice, fíjese que soñé que 7 vacas, ¿no? Que la luna y las estrellas se inclinaban delante de mí. Soñé que la luna y las estrellas iban iban a reverenciarme. Y se enojaba, pues ¿qué sueño es eso? ¿Tú quieres que mi papá, nuestros papás y nosotros vamos a inclinarnos delante de ti? Y le tuvieron ya coraje por ello. Y todavía sueña otro, donde la luna y las estrellas se inclinan delante de él y va y les cuenta el sueño, y pues más se enfurecieron. Así que cuando Jacob inocentemente le dice, oye, ve a ver a tus hermanos a ver cómo están, pues ahí va José con mucho gusto. Por cierto que José les comunicaba cómo se portaban sus hermanos, dice la palabra de Dios, por eso le tenían coraje. Así que cuando lo ven que viene con la vianda, con comida para ellos, mira, aquí está el soñador, vamos a ver dónde quedan sus sueños, ahora verás, vamos a matarlo. Y se propusieron matarlo. Pero Rubén dijo, no lo maten, ¿para qué? Van a manchar sus manos por eso. Vamos a echarlo mejor en esa cisterna. Y ahí que se pudra. Y lo echaron en la cisterna. Y así quedó Rubén con esa idea que allí lo habían echado. No sé qué pasó, pero el caso es que vinieron unos ismaelitas y entonces dijeron ellos, ¿para qué? Mejor vamos a sacarle provecho a esto. ¿Qué tal si se lo vendemos a ellos? Para que los ismaelitas, que eran comerciantes, fueran a venderlos allá a Egipto. Y entonces le pagaron, compraron a José y se lo llevaron a Egipto, y allá sufrió terriblemente este pobre hombre. Sin embargo, conservó su fidelidad al Señor. Fue fiel al Señor, fue cuidadoso para no ofender al Señor de ninguna manera. La esposa de Potifar, que lo compró y le agradó al joven, porque inmediatamente en la casa de Potifar recibió bendición, porque ahí estaba un hombre de Dios entre ellos, un hombre fiel entre ellos. Fue una bendición para Potifar. Pero la mujer le llamó la atención a José y le hacía insinuaciones muy tremendas. Y una de esas, cuando vio la oportunidad, pues agarró a José de su ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Y él le dice, mira, tu esposo me ha dejado todo en mis manos. Sobre todo tengo autoridad, menos sobre ti que eres su esposa. Y además, ¿cómo había yo de pecar contra Dios? Yo tengo que conservar mi fidelidad contra Dios. Y se escapó. Y aquella mujer se quedó con la ropa y empezó a gritar, acusando a José de que él había atentado contra ella. Y Potifar le dio mucho coraje y lo metió a la prisión. Y allá en la prisión, el carcelero tuvo confianza en él y le encargó a todos los presos. Entonces conocemos la historia que encontramos en la palabra de Dios. Realmente Génesis, casi la mitad de Génesis, casi la mitad está dedicada a José. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? 52, ¿verdad? ¿O 50? 50, ¿no? Bueno, pues la mitad está dedicada a José, un hombre fiel. Caleb nos enseña el valor, José nos enseña la fidelidad al Señor. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que aprender, ¿verdad? Y aquí no se dice nada en este pasaje, pero lo único que se dice es que toda la bendición para él. Y lo que me llamó la atención fue primogénito, como es el primogénito de un toro, decía aquí el pasaje, ¿no? Y todo lo mejor para él. Bueno, vamos ahora al Nuevo Testamento, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo. En el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, hermanos, en su capítulo 12, porque ahí ya pasamos a los capítulos 2 o 12, tenemos un relato muy hermoso al finalizar el capítulo, los versículos 41 al 44. Y aquí está otro ejemplo. Ya hemos visto que es un ejemplo ser valientes, ser fieles. Pero aquí vamos a ver otro ejemplo muy hermoso
en el caso que presenta aquí la palabra de Dios. Y me entusiasmó mucho este pasaje, hermanos, porque fruto del Espíritu hace eso, no levanta ofrendas, pero tiene allí un lugar para las ofrendas, ¿verdad? Y allí en ese lugar para las ofrendas, allí cada quien pone su óvulo, su contribución, con lo que está colaborando para la vida de la iglesia. Y así lo estaban haciendo allá en Jerusalén. Y al Señor Jesús le gustaba, cuando iba al templo, sentarse cerca del lugar de las ofrendas. Es lo que notamos aquí, por lo menos en este pasaje. Dice así el texto: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vio una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Los ricos vaciaban los costales, y como no había billetes, pues se oía. Era mucho lo que echaba. Pero dice aquí el texto que llegó esa viuda pobre y echó 2 blancas, que son un cuadrante. ¿Qué es? Son 2 blanquitas, o un cuadrante, para lo que echaban aquellos, por puños. Y el Señor Jesús llama a sus discípulos: vengan. ¿Se fijaron en esta viuda? Lo que echó, 2 blancas, un cuadrante. Pues esta echó más que todos esos. Porque aquellos están echando de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cuánto echó entonces ella ahí? ¿Cuánto por ciento? Según el texto, el 100%. Una vez una hermana quiso impresionar al pastor de la iglesia, un hermano que fue villista, y le cortaron sus orejitas porque 2 veces lo agarró Villa en la revolución, y la tercera vez Villa, la primera vez les cortaba una oreja, luego la otra, y la tercera se morían. Pero el hermano se libró y estudió en el seminario y fue un pastor. Y una vez una hermana viene y dice: hermano, yo no quiero dar como los judíos, yo no quiero dar como los judíos, porque el diezmo de los judíos, yo quiero dar como cristiana. Pues hermana, la felicito, porque se va a dar como cristiana. Qué bueno, porque el cristiano da todo. Y entonces aquella hermana ya se desanimó, ¿verdad? Pero por lo menos el Señor dijo una gran verdad, ¿verdad? ¿Qué hizo Bernabé? A quien le pusieron Bernabé precisamente porque era el hijo de consolación. Les dio todo. Y luego se entregó él para la obra misionera y formó un equipo misionero magnífico con Pablo, e inclusive se llevó consigo a Marcos para que fuera también con ellos. Y ahí está otra historia, ¿verdad? Por supuesto, que alguna ocasión la veremos. Pero ahorita lo que estamos viendo, hermanos, es la entrega de aquella mujer. El Señor quiere que seamos valientes, que seamos fieles, y además que seamos entregados a Él, que le entreguemos todo nuestro ser. Y aquí seguimos ese principio que de aquí se desprende. Tenemos ahí una ánfora y allí cada quien deposita su sobre. Yo le he pedido al hermano que pues, si es posible que pongan su nombre, qué bueno, porque un pastor, pues en esa forma a ver qué tanto éxito ha tenido su pastorado, ¿verdad? En la respuesta de los hermanos. A veces dicen: no hagas cosa con tu izquierda lo que hace tu derecha, pero no se refiere a los diezmos, se refiere a la limosna, ¿verdad? Que se da a la gente necesitada. Ahí está, miren lo que yo doy. Hey,
póngame las cámaras de la televisión para que se vea que yo estoy dando una cantidad para estas gentes, ¿verdad? Así le hace el mundo que nos rodea. Así que, hermanos, la entrega, la dependencia del Señor. Ella dio todo lo que tenía, todo su alimento, porque tenía la seguridad de que Dios se encargaría de cuidarla, de darle lo necesario. Y por cierto que yo les he platicado a ustedes de un poema, del trozo de un poema, ¿verdad?, que voy a repetir una vez más aquí. Dice así: una cosa yo he aprendido en mi senda al caminar, que no le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. Porque si me da, es porque me va a pedir. Los diezmos y las primicias me va a pedir. Y si me pide, es porque me quiere dar. Ayer en Malaquías 3 dice: traer los dimos a la Fulí, y era necesario en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y en Lucas dice: se nos dará medida apretada, remecida y rebosando, se dará en vuestro regazo cuando somos fieles para dar para la obra del Señor. Así que aquí de esta mujer aprendemos a darnos al Señor, dar todo nuestro ser. Y para concluir, hermanos, acá en Lucas, vamos a ver en Lucas 22, un pasaje también muy conocido por cada uno de nosotros, conocidísimo y apreciadísimo, porque trata de cuando el Señor Jesús fue llevado al templo, a la fiesta de la Pascua, como solía hacerse desde que Él nació, allá en Lucas, en su capítulo 2. Muy bien. Gracias. Ni me había fijado, me hubieran dicho: acá están los textos. No es este. Ok. Pues porque fue el que vamos a leer ahora. Muy bien. Dice, ¿desde qué versículo es el versículo? 40, muy bien, gracias, hermano. Bueno, vamos a leer desde un poquito antes. Déjame leer desde el 33, dice así: José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Manuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su juventud, y era viuda, hacía 84 años. Fíjense nada más, 84 años. Es que yo tengo. Y se apartaba del templo, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día en ayunos y oraciones. Y está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño, a todos los que esperaban de la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, vinieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero aquí está lo que quiero que veamos en especial. Me pareció muy interesante ver lo anterior, ¿verdad?, porque es cuando se le presentó en el templo de chiquito, y lo que dijo Simeón y lo que dijo su esposa acerca de él. Y dice el versículo 41: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Así que yo me supongo que lo llevaron cuando tenía 1 año, cuando tenía 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando tenía 12 años, dice aquí el texto, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta,
Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre los que compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron, por fin le hallaron. ¿Dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Chavito de 12 años, un patojo, como dirían ahí en Guatemala, de 12 años, un patojo. Allá los niños le dicen así patojos, ¿no? Un chavito, un bebé, un adolescente de 12 años, preguntándole a los maestros de la ley. Imaginémonos eso tantito, hermanos. A los maestros de la ley ahí reunidos y el niño en medio preguntándoles y escuchándolos. Interesante. Qué bonito cuando vemos, por ejemplo, que Josías empezó a los 8 años a reinar y luego a los 12 dijo, vayan y limpien el templo, y el 18, repárenlo. Y luego se encuentra el libro de la ley, y también es otra historia muy interesante todo aquello, ¿no? Pero el de 12 años, y dice, y todos los que le oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron se sorprendieron, le dijo su madre, oye hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. A propósito de padre, ¿verdad? Era el tutor, no era el padre, pero era el tutor. De todas maneras dice aquí, ella, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? Ese que hay está en la versión del 9, por eso la dije ahorita, pero no está aquí, la quitaron. Pero la versión del 9 dice, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Para qué se afanaron? Si ustedes saben dónde me iban a encontrar luego. ¿Por qué me buscaron de los parientes? ¿Por qué hasta ahorita? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella sí tomó en cuenta lo que él dijo, los negocios del padre y todo eso, y ella sí lo guardó en su corazón. Un poquito más de lo que dijo la esposa lo que dijo Simeón. ¿Qué le dijo Simeón? Una espada va a traspasar tu alma. Y eso pasó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Imagínense una madre viendo a su hijo sufrir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y sentir allá cuando muere. Imaginémonos, hermanos. Bueno, eso lo estaba diciendo ya Simeón, ¿verdad? Por supuesto. Y ahora aquí escucha esto, y desde entonces guarda esas cosas en su corazón. Y luego el versículo 52, ahí está lo que debemos imitar. Ahí está una de las cosas que nos dan ejemplo en la vida de Jesús. Dice, Jesús crecía. Jesús crecía. El Señor quiere que crezcamos, ¿verdad? Por eso dice, ir y hacer discípulos. Porque cuando reciben a Cristo, nacen, son nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces ahora hay que practicar con Él para que esa nueva criatura vaya creciendo en una forma normal. Porque el Señor quiere que crezcamos. Por eso dice ir y hacer discípulos. No dice ir y ganar almas para Cristo. No. Dice ir y hacer discípulos. También podemos hacer lo otro, ¿verdad? Por supuesto, pero lo que el Señor dice allí es ir y hacer discípulos para que crezcan
porque la vida cristiana es una vida de crecimiento. Ahí en la carta a los romanos le dice la carta a los hebreos, dice el escritor sagrado, dice, ya deben ser maestros. Aún tienen necesidad de que se les enseñen las cosas rudimentarias del cristianismo, cuando ya debieran ser maestros, ya debieran haber crecido en la vida cristiana. Entonces Jesús crecía, y su ejemplo aquí es el crecimiento, hermanos, crecimiento espiritual. Y aquí son 4 aspectos de ese crecimiento, ¿verdad? De los cuales pues uno no lo podemos evitar. Crecemos en edad. No quisiéramos, pero crecemos en edad, ¿verdad? Jesús crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría, conocimientos más y más. Desde chiquito yo creo que estuvo aprendiendo grandes cosas, aparte de los que él ya traía por ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero él dice ahí que iba aprendiendo, y por eso les preguntaba a los maestros, y bueno, ¿y esto por qué? Nos gustaría haber tenido ahí más o menos cuáles fueron las preguntas del Señor, pero pues había que tanto describir de Jesús, hermanos, que si se escribiera todo, no cabrían los libros en el mundo. Dice el Evangelio según San Juan en su capítulo 21. Así que crecía en sabiduría y en estatura, pero también en gracia para con Dios. Era cada día más agradable ante los ojos de su Padre, Dios. Es un misterio todo esto, pero así nos enseña la Biblia, que es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él hacía las cosas que le agradaban a su Padre. Así que crecía en gracia para con Dios. Cada día mejores delante de Dios. Así es Jesús, pero también para con los hombres. Porque luego a veces adoramos mucho al Señor, ¿verdad? Y nos olvidamos que acá también tenemos gente a nuestro alrededor que hay que ganar. Para empezar como amigos. Tener amigos, hermano. Eso es básico. Tener amigos, sobre todo en esta época en que los vecinos no saben ni cómo se llama el que vive al lado de él. Y que se cruzan y ni buenos días siquiera. Cuando pasa eso, yo les digo a algunos de ellos, oigan, allá en mi tierra, hasta los burros se saludan. Pero es el hacer amigos, hermanos. Termino. Me tocó estar en Aposento Alto. Esa iglesia la empezamos desde sus inicios. Un grupito que quisieron ser misión. Y un hermano le preguntó a mi esposa, ¿y dónde vamos a reunirnos? Dice, pues en su casa, hermano. Y entonces él con gusto preparó ahí la casa, y ahí estuvimos hasta que ya no cabíamos ahí. Tuvimos que conseguir un lugar más amplio para reunirnos. Y total, conseguimos un terreno con las autoridades, y ahí hicimos el templo. Batallé para que algún arquitecto me hiciera un plan. Y dije, bueno, pues, ¿por qué estoy yo batallando? Pues si eso fue lo que yo trabajaba antes de dedicar mi vida al Señor, de hacer proyectos de casas, pues hago este proyecto del templo, y así como está, algún día lo voy a llevar a Tampico y se lo voy a mostrar para que lo vean, ¿verdad? Así como está, yo lo diseñé, y así está. Lo único que faltó es que hay un muro que yo quería que más o menos se pareciera al muro de las Lamentaciones, pero ya los hermanos después que yo vine, se olvidaron de eso y nada más lo revocaron ahí. Pero me hubiera gustado que hubiera sido ¿cómo se dice? Bueno, una copia, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo eso? Por esto, hermanos. Cuando yo venía casi a trabajar de albañil, porque yo ahí la hice de albañil, saludaba a todo el mundo que me encontraba por la calle, y los saludaba. Buenos días o buenas tardes, lo que fuera. Y pues me respondían bien. Nunca fueron. Pero ya una vez que yo dejé Tampico y me vine para acá a Monterrey, cada vez que yo iba a Tampico, esa gente que yo había ganado saludándoles ya estaba ahí en el templo.
Porque les preguntaban, oiga, ¿y el pastor ese que pasa muy saludador, dónde está? Ya se fue a Monterrey. Y entonces ellos aprovechaban para presentarles el plan de salvación, lo aceptaban y ahí estaban, ¿verdad? Pero yo creo que con el haberlo ganado para Cristo Jesús, eso influyó. Y es una congregación cuyo templo está en el centro de donde viven todos ellos, ahí en Tampico. Todas las gentes de ahí del barrio fueron ganados así, ¿verdad? Porque yo los saludaba. Porque debemos también crecer en gracia para con los hombres. Alguna vez yo le pregunté a los hermanos de la congregación, hermanos, ¿qué piensan ustedes que me diría a su vecino si voy a preguntarles acerca de ustedes? Uy, esos hermanos que tal se portan. No, mejor ni vaya, hermano. Hermanos, aquí tenemos vidas ejemplares en estos pasajes. ¿De quién aprendemos? ¿De quién aprendemos, hermana Claudia? ¿Me estás contestando? De Jesucristo. Bueno, para empezar de Jesús, pero también de quién más. Aprendimos de José, Caleb. De Caleb. ¿De quién más, hermano? De Josué. Bueno, De Lucas. De José. de Lucas, no de Lucas, sino de lo que relata ahí. Sí, de José y de la viuda. De la viuda pobre que echó todo lo que tenía, todo su sustento. Básicamente son eso, ¿verdad? Caleb, José, la viuda y el Señor Jesús. El ejemplo máximo que ustedes y yo tenemos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias a Dios. Gracias. Mira, hermana Isabel, Damos gracias a Dios por la vida del pastor Pacot, 84 años de vida, pero el 80% dedicado, más del 80% dedicado a servir al Señor, y es una bendición para nosotros contar con su presencia. Y pues así como dijo él, aprendimos de Caleb ¿para qué? Para ser valientes. De José para ser fiel al Señor. La viuda para entregar todo lo que tenemos al Señor. Y el Señor Jesús para crecimiento espiritual, sabiduría, gracia de Dios y para nosotros. Hay mucha enseñanza en todo esto. Muchas gracias a Dios por lo que hoy nos trajo a través del pastor Paco. Antes de terminar vamos a entonar un último himno. Les invito a estar en pie para alabar a nuestro Señor. Es el himno Jesús es la luz del mundo.